soporte de las organizaciones en 3 grandes segmentos: diplomados y cursos en de vida y salud, seguridad social, transformación digital y analítica, mercadeo y venta, contabilidad financiera y patrimonial, actuaría, formación para intermediarios en temas técnicos y de negocio que les permite acreditar su idoneidad. Seminarios internacionales con aliados estratégicos en temas de actualidad y prospectiva de la industria. Más de 45.500 estudiantes han sido formados en las aulas del Instituto Nacional de Seguros desde 1979. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de las capacidades técnicas, comerciales y de transformación digital de los colaboradores de la industria nacional e internacional. Prepárese para el futuro. Visite www.ins.edu.co y conozca nuestra oferta académica. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar introductorio de Reaseguro. Es para nosotros un placer contar con la asistencia de todos ustedes. A continuación, le doy paso al doctor Miguel Francisco Martínez, nuestro director, que les va a dar unas palabras de bienvenida. Andrea, muchísimas gracias. Un saludo especial para el profesor David Gutiérrez Garay, para todas las personas que están atendiendo esta invitación del webinar el día de hoy. Nos complace mucho poder tener este espacio con ustedes. Antes de continuar con las palabras, ustedes saben que hoy en día el tema de redes es muy importante para ustedes y para todas las organizaciones. Entonces los invito a que prendamos las cámaras y nos tomemos una foto, ¿les parece? Sí. Tenemos en la sala 129 personas. Magnífica la asistencia, muy contentos. 132 y seguimos avanzando. Bueno, eso está muy bien. Todos los veo muy arreglados, todos muy peinados, muy bien. Bueno, voy a tomar la foto entonces en 3, 2, 1. Listo. Bueno, para el Instituto Nacional de Seguros es un placer contar con ustedes. El objetivo de esta reunión del día de hoy, este webinar que vamos nosotros a realizar el día de hoy, tiene como objetivo darles una muestra del programa que vamos a realizar el próximo 23 de abril. Se llama Programa Especializado en Reaseguros. Este es un programa de 16 horas que vamos a realizar los días martes y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche, hora Colombia. Es un programa que está auspiciado por 9 asociaciones de seguros a nivel latinoamericano. Quiere decir que vamos a tener muy seguramente presencia de alumnos de países como Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, Salvador, República Dominicana y Nicaragua. Esto gracias al trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Seguros desde hace varios años, firmando convenios con estas asociaciones, las cuales ofrecen estos programas de formación para sus afiliados aseguradoras en dichos países. Entonces, pues muy invitados a que ustedes puedan participar en este programa especializado en reaseguro. Es un programa muy completo en el cual vamos a tener diferentes temas. Vamos a tener una introducción a los seguros, vamos a hablar sobre el reaseguro facultativo, sobre los contratos obligatorios automáticos, generalidades del reaseguro, clases de reaseguro proporcionales y no proporcionales, el reaseguro no tradicional, las ineficiencias, los modelos ART y vamos a hablar sobre cautivas. Entonces es así como los esperamos que todos se inscriban en este programa, que nos acompañen. Recordemos que vamos a realizarlo desde el próximo
23 de abril, 16 horas sincrónicas, quiere decir que vamos a hacerlo a través de nuestra plataforma de formación virtual como instituto, y va a ser los martes y los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. Sin más, quiero presentarles a nuestro profesor, el profesor David Gutiérrez Garay. Él nos acompañará en este webinar el día de hoy y también nos acompañará como docente en el programa que arrancaremos el 23 de abril. El profesor Gutiérrez es economista de la Universidad Central, con una maestría en economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como funcionario de las compañías de seguros Solidaria, AIG Seguros Colombia o ISBS Colombia, Seguros Colpatria o IAXA Colpatria. Igualmente ha sido profesor de cátedra de las universidades Central, EAN y Jorge Tadeo Lozano. Fue vicepresidente comercial de UIB Corredores Reaseguros S.A., donde estuvo encargado de la gestión de servicios de corretaje en reaseguros, análisis estadísticos de tarifación y estructuración de soluciones de reaseguros, tanto en el esquema facultativo como de contratos en el mercado de América Latina. Actualmente es el director y fundador de Kerberos RI y se desempeña como docente universitario en la Universidad Central de Colombia, Politécnico Gran Colombiano y también del Instituto Nacional de Seguros. A todos muchas gracias por haber participado. Estamos 164 en sala, magnífico. Le doy paso al profesor David Gutiérrez para que inicie el webinar. Muchas gracias a todos y que disfruten este programa. Listo, doctor Miguel, muchas gracias por la invitación, Andrea, y muchas gracias a todos los asistentes y participantes. Andrea, ¿te puedo pedir un favor? ¿Tú me puedes ayudar a habilitar para compartir la pantalla, por favor? Listo. Listo, ¿ahí todos la están viendo ya? Sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. Muy buenos días. La idea, pues obviamente, de este webinar es darles un poco un brief de lo que viene pasando en el tema de reaseguros. Hoy en día, pues es cada vez mucho más importante y creo que como ustedes pudieron ver de pronto hace poco en las noticias con lo que pasó en Baltimore y el derrumbe del puente y del colapso que se dio derivado, pues obviamente del accidente con el carguero, pues evidentemente esto pone de plano, primero la importancia de los seguros, claramente en nuestra civilización, pero sobre todo también el tema del reaseguro, porque al final estos son sumas gigantescas de pérdidas económicas y de pérdidas aseguradas, en donde pues de alguna otra manera una organización o múltiples organizaciones van a tener que asumir este tipo de pérdidas y en donde claramente este tipo, digamos que de enfoque de reaseguro es todavía obviamente mucho más necesario, ¿no? Atomizar el riesgo y tener pues obviamente una repartición mucho más grande de lo que se puede llegar a tener del riesgo. ¿Listo? Un poco de lo que quiero presentarles hoy es un brief, nuevamente, como les decía, de lo que vamos a ver de reaseguros y un poco la descripción del programa de forma un poco más detallada. Entonces, básicamente, ¿el reaseguro qué es? El reaseguro, pues, de pronto para los que no estén tan familiarizados, al final es el seguro para la aseguradora, ¿cierto? Entonces, es el mecanismo de transferencia de riesgo que utiliza la aseguradora para poder, de alguna otra manera, sopesar esos riesgos que ya sean por capacidad, por diferenciación, por complejidad, por azarosidad, que efectivamente van a requerir de otra organización que le pueda, digamos que, aportar ese capital y dar un mayor, digamos que, nivel de asegurabilidad y un mayor nivel, obviamente, de responsabilidad al momento de atender algún tipo de reclamación y pues, obviamente, atender la reclamación del consumidor. Es importante, digamos que, hacer mención y sobre todo en países tan regulados como el colombiano, el mercado chileno, el mexicano, el brasilero, las aseguradoras tienen una limitación de capital, ¿sí? Y esa limitación de capital, pues evidentemente va a estar dada por el patrimonio que ellos puedan dar y sobre todo por lo que las mismas superintendencias permiten que una aseguradora pueda asumir y pueda retener de un riesgo.
¿Listo? Entonces ya de plano pone la necesidad de una aseguradora que efectivamente, dependiendo de su nivel de patrimonio, pueda, digamos que llegar a requerir de otros colegas o de otras, digamos que compañías para poder evidentemente asumir ese tipo de riesgos o de alguna otra manera poder asumir ese tipo de obligaciones que efectivamente va a tener. ¿Listo? Como todos sabemos, básicamente esto es como la cadena completa de aseguramiento que uno pues obviamente ve en el día a día. Claro, dependiendo de aquí los participantes de en qué parte de la cadena estemos, pues evidentemente arrancamos desde la parte del asegurado, como el cliente, digamos que final es el consumidor, es el asegurado, es la persona que está adquiriendo la póliza y como bien sabemos puede hacerlo a través de una figura de un intermediario de seguros, de una agencia, de un corredor o hacerlo de alguna otra manera de forma directa con la aseguradora. ¿Listo? La aseguradora puede acudir de alguna otra manera a buscar también capacidad dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Si quiere transferir parte de ese riesgo en un portafolio completo de pólizas, digamos que generales, o solamente un tema muy específico y particular, que es parte obviamente de lo que vemos dentro del curso. Y ese asegurado de alguna otra manera, esa aseguradora, perdón, lo va a poder hacer de qué manera. O acude a un corredor de reaseguros o utiliza, digamos que la figura de ir directamente al reasegurador. ¿Listo? Cada uno de estos aspectos, ir de forma directa o ir a través de un corredor de reaseguros, tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Es parte de lo que evaluamos y de lo que identificamos aquí en el curso. Y es por, digamos que, intuitivamente saber cuál es la mejor opción de lo que podemos llegar a generar al momento de la adquisición y de la consecución del reaseguro. ¿Listo? Y sin antes, obviamente, conversar sobre la necesidad o más bien cómo también digamos que se constituye o se configura un poco esa constitución del reaseguro en donde el reasegurador, claro, toma esos riesgos de la aseguradora, pero detrás del reasegurador también existe otra figura como un retrocesionario. ¿Listo? Entonces ya es un poco obviamente de mayor nivel, de mayor profundidad, a nivel obviamente financiero ya tiene, digamos que unas implicaciones adicionales y es un poco, evidentemente, lo que vamos a tener aquí que tener en cuenta y que vamos a mencionar dentro del curso. ¿Listo? Esto es un ejemplo de lo que puede pasar y cómo es esa dispersión del riesgo y esa atomización de los riesgos a nivel, obviamente, de seguros y de reaseguros. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Esto es un ejemplo de unas pérdidas económicas que se dieron más o menos durante el 2020, perdón, 2021, en donde hubo varios eventos, catástrofes naturales y varios siniestros que al final, sumados, digamos que todos estos eventos, nos dio una cifra cercana a los 386 millones de dólares de daños físicos. ¿Listo? Ojo, y recordemos aquí que hay que hacer una distinción entre las pérdidas económicas y las pérdidas aseguradas, ¿no? No siempre aquellos que sufren algún tipo de daño o algún tipo de evento de catástrofe nacional, etcétera, están aseguradas necesariamente. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo de cómo esa dispersión se da y qué tan, digamos que, qué tanta dilución se da al momento, obviamente, de esa transferencia del riesgo y qué actores participan en ello. Y es parte, obviamente, de lo que entramos a ver en detalle. Entonces, las pérdidas, digamos que daños físicos, como le decía, sumaron 386 millones de dólares y hay dos tipos de entidades aseguradas que pueden llegar a adquirir este tipo de coberturas o de productos. ¿Listo? Voy a recomendarle el micrófono por favor, a todos, que lo pongan en silencio. Listo, muchas gracias. Entonces, tenemos las entidades tanto privadas como las entidades públicas y cada una de ellas obviamente adquiere de alguna otra manera una figura independiente de cómo cubre evidentemente esos riesgos. Al final, bajo este ejemplo de los 386 millones de dólares en daños físicos, realmente la cantidad que estaba asegurada, es decir, que fue adquirida una póliza de seguro a través de una entidad privada o una entidad pública, fueron pérdidas por cerca de 110 millones de dólares, ¿sí? Es decir, que casi que una tercera parte de lo que efectivamente se afectó, al final estaba efectivamente asegurado, ¿listo? Y estaba asegurado bajo estos dos mecanismos. Ahora bien, nos encontramos aquí en este recuadro gris, que es el mercado mundial de seguros, y ese mercado mundial de seguros ya es como comenzamos a entrar mucho más en materia, mucho más en detalle, y ver cómo efectivamente se va a responder o cómo el sector asegurado responde ante una pérdida de este nivel. Entonces, están las aseguradoras primarias, es decir, las aseguradoras que están de cara al cliente, que emiten la póliza, que responden ante la superintendencia, y estas aseguradoras, pues evidentemente tienen una alternativa.
o retienen parte del riesgo, es decir, lo asumen de su propio patrimonio, de las propias primas que está recibiendo, perdón, que se me corrió, o lo otro es lo reasegura, ¿listo? Entonces, bajo este ejemplo que estamos tomando en consideración, estas aseguradoras decidieron de todas esas pérdidas, digamos que aseguradas que se tuvieron, al final se reaseguraron, es decir, las aseguradoras buscaron reaseguro en 64 millones de dólares, es decir, que casi que hubo una cesión equivalente al 60% de respaldo de reaseguro y el resto, el 40% de estas pérdidas aseguradas, las asumió las aseguradoras, ¿listo? A su vez, los reaseguradores, pues evidentemente tienen una figura, como les decía, de la retrocesión y también obviamente ellos transfieren parte de su riesgo porque no lo asumen todo con su patrimonio y eso de alguna otra manera lo hacen bajo varios mecanismos, que son mecanismos financieros de titulación, tema de retrocesión, que son otros reaseguradores que asumen parcialmente los riesgos de otros reaseguradores, entre ellos mismos se están asegurando, y otro tipo de instituciones financieras. ¿Listo? Y también vamos a ver casos específicos en donde, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí dejé una línea punteada entre una relación de una entidad pública y un reasegurador, ¿sí? Y ese tipo de figuras se está viendo cada vez con una mayor frecuencia y es cómo las entidades del gobierno, para sopesar cierto tipo de eventos y cierto tipo, digamos que, de afugias económicas cuando hay una pérdida económica, cuando hay un evento, digamos que ya de magnitudes gigantes, pues evidentemente ya las entidades públicas buscan reasegurarse, buscan convenios y ahí es donde vienen, digamos que figuras como los mecanismos alternativos de transferencia de riesgos, como un bono catastrófico, ¿sí? Que de hecho en México hay uno muy reconocido, Bogotá y, perdón, Colombia y Perú han suscrito uno también directamente para los eventos, digamos que de terremoto, y esos son obviamente temas adicionales que vienen a salir al momento, obviamente, de lo que estamos evaluando en términos de reaseguramiento. ¿Listo? Otros temas adicionales que también hace parte de la base fundamental de lo que estamos viendo en temas de reaseguro y cómo es el impacto de forma general y cómo de alguna otra manera todos los eventos que ocurren en cada uno de los países, creo que ustedes vieron la noticia, ayer hoy tembló en Taiwán, entonces eso obviamente tiene un impacto y una noción, digamos que diferente a nivel de reaseguro. ¿Y por qué es? ¿O de dónde surge, digamos que ese impacto y a nosotros, por qué nos, como sector de seguros, nos puede llegar a impactar? Esto que ustedes están viendo es una distribución de cómo cada uno de los países tiene una penetración del seguro y qué tan representativo es el seguro en cada uno de estos países. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para los que no sepan, la penetración del seguro se mide como básicamente la cantidad de primas suscritas sobre el Producto Interno Bruto de un país. ¿Listo? Entre mayor sea el porcentaje de esas primas en función del Producto Interno Bruto, significa que el sector de seguros toma una connotación mucho más relevante dentro del sector digamos que de la economía, y adicional a eso significa que las personas o los individuos, las organizaciones tienen una conciencia de seguro mucho más amplia en torno a esa cultura del seguro. ¿Listo? Entonces, arrancamos con el color verde, en donde casi que es el 7% del Producto Interno Bruto que representa obviamente el mercado, entonces países obviamente de Norteamérica, toda Europa occidental, parte obviamente de Australia, Japón, son países que tienen una cultura del seguro bastante grande y que consumen seguros o en función del Producto Interno Bruto hay un alto nivel de aseguramiento. Seguimos bajando en la escala, en donde encontramos obviamente otro tipo de países y llegamos, por ejemplo, al caso de Colombia, en donde Colombia no está mal, pero obviamente pudiera estar en una posición mucho mejor en niveles cercanos al 3% del Producto Interno Bruto en términos de seguros. Pero para que nos hagamos una idea, en Colombia aproximadamente hay 35 aseguradoras registradas ante la Superintendencia Financiera, ¿sí? En Estados Unidos hay aproximadamente 5.000 aseguradoras, ¿sí? 5.000 aseguradoras en donde claramente están divididas, aseguradoras que solamente se dedican a autos, aseguradoras que solo se dedican a salud, aseguradoras que se dedican solo a pólizas de hogar y hay casos particulares como por ejemplo en la Florida. En la Florida el año pasado quebraron 2 aseguradoras y parte, digamos que esas carteras se movieron a otras aseguradoras. Claramente, si eso llegara a pasar en Colombia, es un evento, digamos que de riesgo sistémico
que la superintendencia obviamente está es para evitar ese tipo de situaciones. Pero en mercados como el americano, cuando pasa ese tipo de circunstancias, pues evidentemente no se genera, digamos que una alerta como en otro tipo, digamos que de crisis financieras, sino simplemente hay actores que van a asumir, digamos que esas responsabilidades que han dejado de asumir otros. ¿Listo? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque normalmente esto significa que así es como el mundo, el reaseguro, ¿sí? Entonces, para los reaseguradores, claramente esos países en donde está el color verde son los países que más les está representando primas, que más, digamos que en términos de crecimiento de lo que están produciendo les representa a ellos. Y por eso es que cuando ocurre un evento catastrófico en estos tipos de territorios, pues automáticamente, ¿qué va a pasar? Los reaseguradores tienen que subir las tasas, tienen que subir y generar una mayor restricción en las condiciones que están otorgando y de alguna otra manera pasa un tema adicional. Y es que al final eso repercute en que en los contratos de retrocesión y los retrocesionarios pues básicamente van a tener que ir a su reasegurador, decirle, oiga, usted ya no va a poder cobrar una tasa del 1 por 1000 para incendios, sino va a tener que cobrar 1,2 y el retrocesionario va a donde su corredor de reaseguro o sus corredores de reaseguro y a su vez a donde las aseguradoras y les va a decir, ahora ustedes van a tener que cobrar un poco más de la tasa y la aseguradora va a tener que, con la pena del alma, pues simplemente llegar a decirle a su cliente y decirle, mire, qué pena, pero para la renovación ahora su póliza está más cara de lo que estaba antes, ¿sí? Claro, para un cliente de a pie, un colombiano que venga a renovar su póliza de hogar, él no entiende por qué si no ha tenido reclamaciones y no ha tenido siniestros, qué impacto va a tener evidentemente algo que ocurra en Taiwán, algo que ocurra en Japón, algo que ocurra en Estados Unidos, si a él no le ha generado ningún tipo de siniestro. Pero si ustedes se dan cuenta, ya como un mapa general y global, fíjense, es por eso que se da esta dinámica de tasas, de oferta y demanda en términos de condiciones básicas. Entonces, eso es puntualmente lo que tenemos en consideración y es por eso, digamos, que la importancia de dónde recae obviamente el tema de reaseguro y cómo recae obviamente esa responsabilidad en todo el mercado de seguros. ¿Listo? También vamos a ver temas obviamente importantes y es justamente esos gaps que se están generando ahorita dentro de lo que efectivamente se está asegurando y lo que no se está asegurando. Fíjense que aquí estamos viendo de alguna otra manera cuál es ese balance entre lo que efectivamente se asegura versus lo que no se asegura. Entonces ustedes están viendo la barra que está en gris más claro son los daños económicos y los que están digamos que gris más oscuro son los daños efectivamente asegurados. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en Norteamérica, que es uno de los países con mayor, digamos que nivel de culturización del seguro, existe todavía un gap entre eso que efectivamente, digamos que se arruina, que sufre una pérdida económica versus lo que efectivamente se está asegurando. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente el resto de territorios, Latinoamérica, Europa, Asia, pues evidentemente tienen ese gap que al final todos como sector de seguros buscamos cerrar. Y uno de los actores que efectivamente está haciendo lo propio para poder cerrar esa brecha dentro de lo que digamos que se genera como pérdidas económicas y los daños que efectivamente se están asegurando, pues es el sector del reaseguro. Entonces es como más se genera el énfasis. Temas importantes que vamos a ver acá. Básicamente, esa diferenciación entre las catástrofes naturales, los siniestros antropógenos, es decir, los siniestros causados por el hombre, y sobre todo porque a nivel, obviamente, de reaseguro, es acá donde de alguna otra manera los reaseguradores levantan la mano, sacan pecho y pues obviamente van a tener, digamos que en esas cifras gigantes de pagos de reclamaciones, van a tener que efectivamente responder. Temas, obviamente, número de víctimas en términos, obviamente, de esas mismas catástrofes, tanto naturales como esos siniestros antropógenos que vienen ocurriendo. Lo que pasó en Baltimore claramente es un siniestro antropógeno. Temas, obviamente, de cyber ahorita que está acudiendo más son eventos que se dan y el riesgo, obviamente, se está dando más por la creación del mismo hombre. Entonces, son ese tipo de nuevos riesgos que se están asumiendo y que de alguna otra manera van a tener una injerencia mucho más fuerte desde la óptica del reaseguro. Y veremos cosas como, por ejemplo, aquí un balance de en qué momento yo debería comprar más reaseguro y en qué momento yo debería comprar menos reaseguro. ¿Listo? Esto obviamente es un análisis que hacen tanto claramente las aseguradoras como que hacen los reaseguradores y es para identificar cuál es ese balance perfecto o más eficiente en esa adquisición y en esa consecución del reaseguro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente aquí ustedes están viendo
cómo hay un balance entre lo que efectivamente, y eso es básico, en lo que las aseguradoras se concentran día tras día, ¿sí? Es decir, yo quiero retener más, ¿cierto? O quiero ceder más reaseguro, ¿sí? Y eso es parte, obviamente, de lo que vamos a ver en este curso, es tratar de identificar cuál es la mejor alternativa o cuál es la mejor opción y cuál es esa medida justa que va a ser eficiente tanto a la parte de reaseguro como a mí como aseguradora y que efectivamente voy a tener con un mayor grado de conciencia. Aquí ustedes están viendo una gráfica en donde casi que se refleja justo ese balance y esa medida, digamos que exacta o perfecta, que al final obviamente no es perfecta porque siempre hay planes de mejora, siempre obviamente va a surgir algún elemento adicional, etcétera, pero que sí es importante como considerarlo, ¿listo? Entonces, bajo uno de los ejes, ustedes ven el capital, es decir, el patrimonio que una aseguradora tendría que tener versus el retorno en ese capital, es decir, claramente todos obviamente estamos en un negocio con un lucro, ¿sí? Y lo que se busca es obviamente que ese retorno en el capital sea lo más eficiente posible. Entonces, en la medida en que yo invierto más capital, pues estoy buscando y estoy esperando que yo obtenga un mayor nivel de rendimiento, mayor nivel de capital por esa inversión que estoy generando. ¿Listo? Aquí ustedes ven en el eje X la retención o los niveles de retención y aquí de alguna otra manera cómo se haría la lectura de esta gráfica. Entonces, en la medida en que yo retenga más como compañía aseguradora, pues eso me va a generar que yo tenga requisitos de capital mucho más altos, ¿cierto? Pero en la medida en que yo tengo requisitos de capital mucho más altos, pues eso que va a generar que el retorno sobre el capital llegue a un punto en donde sea eficiente, yo cada vez asumir más y retener más como compañía aseguradora, pero llega un punto de inflexión en donde ya no va a ser tan eficiente yo seguir reteniendo más. ¿Por qué? Porque en la medida que yo retenga más, pues uno, me va a costar más el capital que estoy poniendo en riesgo y dos, pues obviamente van a ver que o yo como aseguradora voy a tener que asumir más siniestros, ¿cierto? Voy a tener que, digamos que asumir más obligaciones y eso me va a afectar y a generar un impacto sobre el retorno del capital. ¿Listo? Entonces, esto como ejemplo, y fíjense que eso fue un poco, digamos que lo que pasó en la pandemia. Naturalmente, ¿qué es lo que venía pasando y cuál era la lógica que venían manejando las compañías aseguradoras sin que esto obviamente esté generando algún tipo de crítica ni comentario adicional, sino simplemente más a nivel académico y teórico? Las compañías aseguradoras solían antes de la pandemia tener retenciones en las líneas de, sobre todo accidentes personales y vida grupo, casi que del 100% y simplemente buscaban un contrato de reaseguro para proteger una parte del capital, ¿cierto? Pasó la pandemia y cuando pasa la pandemia, pues ¿qué pasa? Obviamente las aseguradoras, y creo que nadie esperaba un hecho o una circunstancia de este nivel, pues al final las aseguradoras, como retuvieron tantos niveles, ¿cierto? En temas obviamente de vida, pues al final tuvieron que asumir y pagar esas reclamaciones. Por eso hubo tantas pérdidas, porque las aseguradoras estaban reteniendo el 100% de sus portafolios de vida y tuvieron que asumir esas pérdidas. ¿Listo? ¿Eso que nos enseñó de lección? Que efectivamente por eso existe el reaseguro, por eso existe el seguro y esos mecanismos de transferencia de riesgo. Entonces, de ahí en adelante, las aseguradoras han decidido convertir, digamos que sus contratos no proporcionales de vida en contratos proporcionales y buscar una mayor cesión de riesgo al momento, digamos que, de asumir ese tipo de riesgos. Entonces, claro, antes obviamente vida tenía unas tasas altas, obviamente tenía un resultado técnico positivo, las aseguradoras pues estaban contentas y más el retorno del portafolio todavía más, pero cuando hay eventos, ¿sí? Que claramente tienen poca probabilidad de que ocurran, pero que pueden ocurrir, pues efectivamente tenemos este desbalance en los estados financieros, este desbalance en el patrimonio, que al final, obviamente, para eso está el reaseguro, para sopesar ese tipo de pérdidas. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver dentro del curso adicional? Al final, digamos que ya entramos un poco más en detalle frente a esa diferenciación y los clases y los tipos de reaseguro, ¿cierto? Tanto un poco entrar en qué son esos contratos automáticos que al final creo que hoy en día las aseguradoras y las áreas de reaseguro son mucho más abiertas porque antes era una caja de Pandora, no se sabía qué se hacía ahí, era un tema desconocido hasta para el C-Level y la junta directiva de lo que se hacía en reaseguros. Hoy en día, pues, obviamente digamos que áreas de reaseguros se han abierto mucho más claramente a trabajar de forma conjunta y a co-crear con las mismos, digamos que equipos de las aseguradoras y eso es parte, digamos que fundamental de lo que se da acá. Entonces,
Vamos a hacer obviamente una exploración de lo que son los contratos automáticos, verlo desde la óptica del proporcional, no proporcional y los tipos de contratos, tanto proporcionales como no proporcionales, que efectivamente se vienen a llevar a cabo, que se trabajan, algunos obviamente con un mayor nivel de énfasis, otros con menos. Hoy en día, digamos que hay cierto tipo, y como les decía, más por condiciones de mercado, hay cierto tipo, digamos que, de contratos que se utilizan con mayor frecuencia. ¿Y qué es lo que pasa? También, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con las tasas de cero riesgo, las tasas, por ejemplo, de los CDTs, pues que generan que un inversionista prefiera tener su dinero, ¿sí? Más en un CDT que en un estado de riesgo como un contrato de reaseguro, ¿cierto? Y así es como piensan obviamente los reaseguradores. ¿Dónde me es más eficiente poner mi capital y dónde me es más eficiente asumir cierto tipo de riesgos, o más bien yo dejo mi dinero en un CDT que me va a rendir más de lo que me va a rendir un contrato de reaseguro? Entonces, la idea es obviamente generar esa óptica para que entiendan por qué la tarificación, qué tipo de tasas, porque claro, a nosotros a nivel de seguro nos han acostumbrado a que las tasas van en función de que de un siniestro y de un comportamiento de probabilidad de lo que pueda ocurrir el evento, ¿sí? Pero ya cuando agregamos el componente financiero, ya se le agrega otro, digamos que característica adicional a esa medición y a esa, digamos que análisis de lo que el reaseguro puede llegar a concebir, ¿listo? Y por su parte también veremos obviamente los contratos facultativos, esa distinción entre el facultativo no proporcional y no proporcional. ¿Por qué se requiere uno? ¿Por qué se requiere el otro? ¿Qué tipo de condiciones se ven en cada uno de ellos? Y cómo de alguna otra manera puede llegar a impactar el uso de uno o el otro en el momento de un siniestro, y sobre todo también en términos de costo, porque a veces se puede utilizar uno o se puede utilizar el otro. ¿Listo? Entonces, eso también es muy clave para poderlo entender. Fuera de esta clasificación de los contratos de reaseguro, como nosotros los solemos conocer tradicionalmente, hay un segundo capítulo que es todo el tema de mecanismos de transferencia alternativa de riesgo, ¿sí? Que esto ya, digamos que no ha sido tan popular en nuestros territorios, pero que de alguna otra manera existen y pues obviamente no podemos dejar de evitarlos o de estudiarlos, y es el tema de cómo el mercado financiero se ha venido involucrando, el mercado de capitales se ha venido involucrando también en asumir riesgo, ¿sí? Nuevamente, el tema de los bonos catastróficos que les contaba, el tema obviamente de los paramétricos, son mecanismos alternativos que se vienen presentando y que al final es una realidad, ¿listo? ¿Y por qué les hablo de esos bonos catastróficos y les hablo obviamente de paramétricos? Porque al final parte del reaseguro, de la necesidad de utilizar el reaseguro, no solamente es transferir riesgo, ¿sí? Sino también transmitir conocimiento y experiencias de otros territorios en donde se haya estado, digamos que, trabajando o fungiendo o aplicando. Entonces, eso es muy importante porque evidentemente es lo que está pasando hoy en día. Entonces, fíjense con el tema del cambio climático, el tema de los riesgos cibernéticos, el tema, como les decía, los paramétricos, son todo ese tema de tendencias y conocimiento de frontera que al final, ¿cómo nos llega a nosotros como mercado de seguros local? Nos llega a través del reaseguro, ¿sí? Nos llega a través de las experiencias, y sobre todo que ahorita tenemos un mundo muy interconectado, pues eso nos permite llegar a ese tipo de conocimientos. ¿Listo? Esto es un poco, digamos que ya el detalle del programa. Esto pues obviamente creo que Andrea les va a compartir cómo lo vamos a dilucidar, qué es lo que va a tener, digamos que contenido, pero básicamente es las generalidades del reaseguro, las definiciones, la historia, un poco digamos que de esa distinción entre el coaseguro y el reaseguro, que al final son casi que competidores, pero que muchas veces por una u otra razón se están manejando. El tipo, digamos que de aspectos financieros y jurídicos del reaseguro, porque evidentemente, y ahí sí yo puedo decir que el mercado colombiano es uno de los mercados en donde más juiciosamente el reaseguro se ha venido legislando y en donde más se hace énfasis en términos, obviamente, de cómo la participación del reaseguro cada vez es mucho más importante a nivel de mercado, y en donde, evidentemente, no solamente porque son instituciones que están en el exterior, no tienen por qué tener vigilancia o no tienen por qué no hacer, digamos, que una debida validación de ese tipo de reaseguradores. Entonces, vamos a hacer mucho enfoque en todo lo que tiene que ver con la legislación y en lo que tiene que ver, evidentemente, con esa clasificación. ¿Listo? O como les decía, vamos a entrar en detalle con todo lo que es el reaseguro facultativo, digamos que el tipo de reaseguro facultativo, los métodos, hacer obviamente ejercicios en torno a eso, porque al final, pues obviamente los ejercicios nos van a permitir tanto entender con mayor detalle como
pues evidentemente poderlo dilucidar en un ejemplo claro y concreto de lo que se está dando. Contratos automáticos proporcionales, todos los tipos de contratos, cuáles son, digamos que ese detalle técnico, ese aspecto, digamos que específico de los contratos de automáticos, tanto proporcionales como no proporcionales, que eso tiene obviamente una connotación adicional. ¿Listo? Y veremos, pues, de alguna otra manera los mecanismos de alternativa a transferencia de riesgo, en donde lo que yo les decía, no son tan populares, no se ven obviamente con tanta énfasis, pero que existen y que cada vez, digamos que puede que en algunos territorios para tener cierto tipo de eventos se están volviendo cada vez mucho más importantes. ¿Por qué? Fíjense que el tema del cambio climático está generando que se presenten cierto tipo de fenómenos con una mayor frecuencia y con una mayor recurrencia, ¿cierto? Y ese tipo de fenómenos al final que generan pérdidas económicas y riesgo obviamente tanto para la población como para las organizaciones como para los mismos países. Resulta que cuando ocurren este tipo de eventos, pues un gobierno tiene que responder ante la emergencia. ¿Y cómo responde? Normalmente o tiene que pedir un crédito al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional o tiene que disponer de recursos de un fondo que tenga para poder obviamente sopesar ese tipo de emergencias y de alguna otra manera deja desamparado esa actividad para lo que están destinados esos recursos. Y el tercer mecanismo son el tipo de aseguramiento. Entonces, por eso obviamente es que los bonos catastróficos cada vez se hace con mayor énfasis porque ya es como, de alguna otra manera, cuando ocurre uno de estos eventos que no estábamos esperando y que tiene una baja probabilidad de que ocurran, pues efectivamente yo los pueda, de alguna otra manera, responder y tener. Entonces, eso hace parte de todo ese tema de los mecanismos de alternativas de transferencias de riesgo que ya hacen parte obviamente del mercado de capitales y que obviamente es importante conseguirlo. Y por último, las condiciones actuales del mercado, la evolución del mercado global de reaseguros, las cifras del sector de seguros obviamente a nivel mundial, un poco pues obviamente entender, digamos que con mayor profundidad lo que les estaba contando de las cifras, el sector digamos que a nivel de Latinoamérica la importancia, identificar obviamente además que Colombia es un país que está a nivel obviamente de Brasil, a nivel de México, a nivel de Chile en términos de regulación y cómo pues evidentemente entender cómo cada uno de estos territorios funciona, cuáles son obviamente el volumen de primas y esa distribución que de alguna otra manera es bien importante para tenerlo en consideración. ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen preguntas, dudas, inquietudes. ¿Aló? Aló, sí, Leonidas, te escucho. Hola David, buenos días. Muchas gracias por esta información muy relevante. Soy intermediario de seguros acá en la ciudad de Bogotá y quiero hacer la siguiente pregunta. Hay compañías de seguros de vida que manejan planes de protección y ahorro. ¿El reaseguro opera solo para protección o también incluye la parte de ahorro? Listo, Leonidas, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, tanto para la parte, digamos que del componente de vida como la parte de ahorro, el reaseguro también, digamos que es muy importante y sobre todo que parte de los elementos que vamos a ver ahí es como uno de los mecanismos, no solamente de transferencia de riesgo que tiene la aseguradora en el corto plazo, es simplemente si llega a ocurrir un evento de gran magnitud, sino cuando también existen estos tipos de riesgos que son de muy largo plazo, ¿no? Que son de cola larga. Entonces, efectivamente, este tipo de planes de ahorro son de, obviamente, magnitudes en términos de tiempo muy largos, en donde, pues, evidentemente, el reaseguro hace parte, digamos que, fundamental de esa necesidad. Gracias, David. Listo, no sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que en el chat habían dejado un par de preguntas, pero esas sí se las dejo a Andrea. El tema de costos de fechas, sí, eso los puede responder Andrea. Em, ¿qué otra pregunta tendría? A ver, me están preguntando, Luis Eduardo, si es posible que incluya un capítulo sobre mecanismos de control auditar en los reaseguros.
Sí, parte, digamos que de la legislación, ahí se dan algunos elementos de qué es lo que es importante validar a nivel, obviamente, de estudio de un reaseguro, sobre todo porque, a ver, hay muchas obligaciones de largo plazo que al final se pueden materializar y pueden generar que un reasegurador tenga algún compromiso mucho más grande del que realmente puede llegar a tener. Me refiero, cuando se tienen reservas y se tiene, digamos que un monto de reservas que año tras año viene incrementando, significa que el reasegurador al final va, muy seguramente va a tener que materializar esas reservas y se van a volver en siniestros pagados, ¿sí? Y eso pues obviamente puede impactar financieramente. Entonces, dentro de lo que veremos, pues efectivamente está incluido un elemento importante para identificar cómo obviamente un reasegurador puede llegarse a estudiar con un mayor énfasis y tratar de entender cuál es esa óptica general que pueden llegar a tener. ¿Listo? Me pregunta aquí Diego Espitia que si en el curso se realiza ejercicios para generar la gráfica de capital versus riesgos. Sí podemos generar un ejercicio, obviamente esto depende de cada aseguradora, cómo lo manifieste, el nivel de patrimonio, de también obviamente los requerimientos, digamos que financieros que pueda llegar a tener una aseguradora, pero obviamente podemos hacer ese análisis, claro que sí. ¿Listo? Alonso me pregunta que cuál es el nivel de penetración de los paramétricos. A ver, digamos que el tema de los paramétricos en Colombia tiene dos connotaciones. Uno, es un seguro que hasta ahora digamos que está en proceso de desarrollo y es importante digamos que la participación que está teniendo, por ejemplo, el gobierno en términos obviamente de regular cómo un paramétrico se va digamos que a emitir, ¿no? Porque anteriormente se estaba generando una emisión de un paramétrico como si fuera una póliza de todo riesgo de daños materiales, cuando realmente un paramétrico tiene una configuración y un modelo y una metodología de pago de reclamaciones y de funcionamiento diferente al de un seguro tradicional. Entonces ya el hecho de que haya sentencias en torno al paramétrico ya genera pues obviamente avances. Evidentemente, esto es un tema de desarrollo que va a tardar años, ¿sí? Por varias razones. Uno, por la culturización hacia el cliente de la necesidad y de hacer ese balance de mantener bajo un seguro tradicional o aumentar el paramétrico. Dos, si efectivamente cuál es el uso de lo que va a tener. Tres, el costo. Un paramétrico no es un seguro económico, entonces evidentemente esa ampliación que se pueda llegar a tener en el uso, también yo creo que eso ha, digamos que frenado un poco la adquisición o el cierre de cierto tipo de oportunidades en términos paramétricos, porque al final que esto tiene una connotación mucho digamos que diferencial a nivel, por ejemplo, gremial o a nivel, obviamente, de clientes particulares, que eso, pues, obviamente, tiene ese desarrollo particular. Entonces, es parte, digamos, que de lo que también, obviamente, podemos discutir. ¿Listo? Em, David me pregunta cuántas empresas de reaseguros hay registradas en Colombia. A ver, hay aproximadamente, si uno mira en el RACOEX, unas 200 compañías de reaseguros registradas, ¿sí? Obviamente en el curso veremos con mayor detalle esos registros, qué implicaciones tiene, porque no solamente desaparece en el RACOEX, sino ya es el nivel de responsabilidad que efectivamente tiene el reaseguro. ¿Listo? Ingrid pregunta, a ver, ¿se puede realizar un ejercicio para evaluar si la transferencia de riesgo es adecuada? Sí, digamos que se dan ejemplos de cómo efectivamente se toma esa decisión y ese balance de qué es lo que obviamente yo decido para efectivamente transferir riesgo o no. Claro que al final va a ser muy subjetivo, ¿no? Se dan unas herramientas, se dan unos elementos, pero la decisión obviamente queda sobre el apetito de riesgo y sobre ese nivel, digamos que de perfil de riesgo que tenga la aseguradora, ¿no? Hay aseguradoras que, como les decía, tienen un mayor nivel, una mayor tolerancia al riesgo y por eso prefieren retener más, como hay otras aseguradoras que son mucho más conservadoras, pero que obviamente tienen un nivel de servicio, un nivel comercial mucho más alto y al final sí o sí, digamos que lo que buscan es responder ante su cliente y por eso buscan el riesgo. Entonces, eso es un parte, digamos que es lo que se da acá. No sé si tienen más preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Me pregunta Raúl que si se toman tomas de la circular 027. No se abordará con detalle, por lo que pues, evidentemente hace parte obviamente del recurso, pero sí tocaremos elementos importantes de eso. ¿Listo? Yo creo que podemos dejar hasta aquí, André.
Sí, 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 señor. Espérame que hay otro micrófono como abierto. Ya. Sí, al igual invitamos a todos a que puedan revisar el contenido del programa. Yo se los dejé mediante el chat. Ahí van a encontrar la información de todo el contenido, lo que vamos a ver, las fechas y todo lo que está dispuesto para el mismo. No sé si tengamos alguna otra duda o inquietud. Andrea, yo no logro ver la información que dices en el chat. ¿Será que la puedes reenviar? Claro, sí, por supuesto, al igual. Para todos, nuestra página es www.ins.edu.co. Ahí también está el contenido, al igual les vamos a compartir a todos ustedes vía correo electrónico la información y esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube si la quieren revisar posteriormente. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia Gracias. y a David por su tiempo. Gracias. Que estén muy bien y que tengan un buen día. Gracias. Feliz día. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias a todos, buen día. Gracias. Gracias, buen día. Buen día.